Feliz domingo para todas y todos. Bienvenidos a este espacio que nos ofrece laiguana.tv, dedicado exclusivamente a los sucesos y al quehacer del sistema de justicia en Venezuela. Bueno, ya hemos visto el último capítulo de la operación anticorrupción con la detención el martes pasado de los exministros Tarek El Aissami, quien también fue expresidente de Petróleos de Venezuela, y el exministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa. Como quiera que aquí hemos tratado este tema en varias ocasiones, en varios programas, nos corresponde hacer un corte, una actualización, un balance, pero de la operación anticorrupción, pero con datos novedosos que iremos desglosando a lo largo del programa. Primero es válido recordar que la operación anticorrupción fue anunciada el 17 de marzo del año 2023, con la detención de una serie de empresarios y funcionarios públicos vinculados mayormente a Petróleos de Venezuela. Como se recordará, en ese primer grupo de detenidos figura Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de PDVSA, Yoseli Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos, y el diputado Ugbel Roa. Voy a precisar cifras. En esa ocasión se libraron 81 órdenes de aprehensión, de las cuales se ejecutaron 61 órdenes, 61 personas presuntamente implicadas en las 5 tramas de corrupción descritas por el Ministerio Público: PDVSA Cripto, la trama de la Corporación Venezolana de Guayana, la trama de Cartones de Venezuela, Poder Judicial y Alcaldías. Todas estas tramas implican transacciones en dólares, bien para conseguir contratos en el caso de PDVSA, CVG o Cartones de Venezuela, bien para otorgar libertades en el caso del Poder Judicial, o para permitir el libre desenvolvimiento de la organización o de una organización criminal. Es el caso del alcalde del municipio Santos Michelena y el del estado Aragua, y su complicidad o presunta complicidad con la banda que lideró Carlos Enrique Rodríguez, alias El Conejo. Pero de estas 5 tramas, la trama de PDVSA Cripto es la más importante en términos de impacto, porque se trata de la venta del petróleo venezolano a través de asignaciones que solamente hacía el ministro Tarek El Aissami y el vicepresidente de PDVSA, Antonio Pérez Suárez, según las investigaciones del Ministerio Público. Y por eso es que el titular del Ministerio Público, el doctor Tarek William Saab, presenta a Tarek El Aissami como el jefe de una mafia. Bueno, estas asignaciones eran a dedo, prescindiendo de todos los mecanismos que contempla la arquitectura jurídica de Venezuela, y anotadas en hojas manuscritas según lo descrito en las investigaciones. Ese esquema implicó la entrada de un número de personas que se hicieron empresarios petroleros de la noche a la mañana. El equipo de El Aissami obtenía los dividendos y los convertía en monedas digitales. Una corrupción de alta tecnología, como la describe el Ministerio Público en sus documentos. Los gestores de esa trama han guardado silencio en cuanto a las claves de esas operaciones en moneda digital. Yo lo he dicho en distintos programas donde me han entrevistado, que parece que hay un pacto de silencio sellado con antelación, porque sabían que de un momento a otro los descubrirían. Me estoy refiriendo al equipo de El Aissami. Fíjense, y aquí inicio el desglose de las últimas detenciones. Me refiero a la captura de Tarek El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela. Su captura, como lo he dicho, se produce en su residencia, ubicada en la urbanización Simón Bolívar de Fuerte Tiuna.
Allí tenía su residencia y allí estuvo siempre el expresidente de PDVSA bajo investigación. ¿Por qué digo bajo investigación? Porque todos los días llegaban a esa residencia de la urbanización Simón Bolívar funcionarios de organismos de inteligencia a chequear si esa persona seguía en ese inmueble. Tomaban fotos y se retiraban. Una especie de custodia policial. Bueno, por informaciones recabadas, el Aizami tenía esa vivienda, pero además había adquirido le habían asignado otro inmueble en esa misma urbanización, que en el pasado perteneció a Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar venezolana y quien es procesado en Estados Unidos por la presunta comisión de los delitos de conspiración en narcoterrorismo, armas de fuego y tráfico de drogas, según lo ventilado por los medios estadounidenses. Bueno, vuelvo con el Aizami. La captura del Aizami, ocurrida el pasado martes 9 de abril, fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional contra la Corrupción. Recuérdese que ese es el órgano designado para ejecutar las órdenes de aprehensión en el marco de la operación anticorrupción. Cuando los funcionarios llegaron a la residencia de El Aizami, ya sabía que sería detenido, estaba preparado, según los testimonios. De allí fue trasladado hasta la 35 Brigada de Policía Militar José de San Martín, ubicada también en Fuerte Tiuna. Por cierto, allí estuvo preso en un tiempo el exministro Miguel Rodríguez Torres. Los delitos que el Ministerio Público le imputa a Tarek El Aizami y a los otros detenidos, me refiero al empresario Samar López y al exministro de Economía y Finanzas Simón Serpa. Estos son los delitos que le imputan, los 5 delitos que le imputan a estas 3 personas. Traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones e influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Bueno, esos delitos se los imputaron este jueves pasado ante el Tribunal Segundo Antiterrorista, ubicado en el Palacio de Justicia de Caracas. Allí vemos las imágenes de cuando están trasladando a El Aizami, López y Serpa al Palacio de Justicia del área metropolitana de Caracas. Vale decir que aquí el delito de mayor entidad que le imputan de estos 5 es traición a la patria, porque quien es acusado de ese delito se expone a una pena de 30 años de prisión, la pena máxima que establece la Constitución de Venezuela. Ahora, yo quiero leer cómo el Código Penal describe la traición a la patria. Abre comillas. Cualquiera que, de acuerdo con una nación extranjera o con enemigos exteriores, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio para alguno de esos fines, será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años. La letra del Código Penal describe perfectamente la teoría que desarrollamos en marzo del año pasado, cuando el Estado venezolano lanzó la operación anticorrupción. En esa ocasión dijimos que esos hechos no constituían una corrupción típica de un funcionario que cobraba una comisión por aquí, una comisión por allá. Comentamos que se trataba de una gran conspiración, así la denominamos, una gran conspiración destinada a implosionar al Estado venezolano mediante la caotización de su economía para provocar al final de esas acciones el desplazamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Bueno, el fiscal general, por cierto, el martes pasado, en sus declaraciones, validó esa teoría al señalar que el plan de El Aizami y su grupo era destruir en 1000 pedazos la economía, según palabras, presionando el alza del dólar paralelo. Aquí es válido recordar que fue el propio presidente Nicolás Maduro, lo comentamos en uno de nuestros programas, y por eso digo es válido recordarlo, que fue el propio presidente Nicolás Maduro quien se percató de tal situación en noviembre del año 2022. El jefe de Estado observó los bruscos movimientos del dólar paralelo, situación que impactaba en los precios de los principales productos alimenticios, una inflación en dólares, como lo catalogaron muchos economistas. Y cuando trató de buscar auxilio en PDVSA, me estoy refiriendo al jefe de Estado venezolano, no encontró los dividendos obtenidos por la venta del crudo. Se habían esfumado en manos del grupo El Aizami. En aquella ocasión, nosotros hablamos de 3.000 millones de dólares que se habían esfumado. Luego hablamos de 5.000 millones de dólares. Ahí está la cifra exacta en pantalla. Y explicamos que esa cifra de los 5.000 millones de dólares salió de la sumatoria de las distintas cifras reflejadas en el acto conclusivo consignado por el Ministerio Público ante el Tribunal Especial Segundo Antiterrorista de Caracas cuando fue a solicitar el enjuiciamiento de los privados de libertad con ocasión de la operación anticorrupción. Tuvimos acceso parcial a ese documento. Bueno, vuelvo al delito de traición a la patria. Allí se describe que el propósito del traidor, del que comete ese delito, es hostilizar las instituciones del Estado o el territorio. Para hacer eso necesitas de ayudas, no lo puedes hacer solo. Y es allí donde entran en juego grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, según lo dicho en el artículo. En ese desglose, en mi criterio, faltan los grupos de delincuencia organizada. Porque aquí el Estado venezolano detectó el uso de esas organizaciones, de esos grupos criminales para crear violencia en el país. Allí tenemos el caso violencia con fines políticos. Ojo, allí tenemos el caso del Tren de Aragua, cuya guarida fue tomada por el gobierno el 20 de septiembre del año pasado. Me refiero a la operación donde participaron 11.000 funcionarios para la toma del centro penitenciario de Aragua, ubicado en Tocorón. Aquí lo hemos dicho muchas veces, desde esa cárcel se controlaba a la organización Tren de Aragua, cuyas células estaban diseminadas por varios estados del país, mayormente de la región central. Y allí en esa cárcel estaba el mando central de esta banda criminal, encabezado por Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, y Josué Santana, alias Santanita, entre otros. Allí, con ocasión de esa toma, los funcionarios policiales y militares incautaron un arsenal compuesto por armas cortas, largas y artefactos explosivos. Allí vemos algunas imágenes del recuerdo. Me refiero a esa operación del año pasado. Pero además, ojo, incautaron 108 máquinas de minar monedas digitales. Es decir, que allí funcionaba lo que denominan una granja de minería, de esas que fomentó el expresidente de PDVSA, Tarek El Aizami, quien por cierto fue gobernador de Aragua. Según cálculos, esa pequeña granja podría generar o generaba $51,000 al mes. En esa ocasión nosotros le hicimos una entrevista al ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Hichazo,
Ahí vemos algunas imágenes de esa entrevista, una entrevista exclusiva. Y él nos explicaba que desde esa cárcel y otras que posteriormente fueron tomando entre septiembre, octubre y noviembre del año pasado, se pensaba generar violencia en el país. Una de las frases del ministro, aquí se las leo. Desde aquí, refiriéndose a la cárcel de Tocorón, se pretendía establecer en el corazón de la patria, Guárico, sur de Aragua y el oeste del estado Anzoátegui, iniciar toda una serie de organizaciones criminales para la lucha contra el Estado venezolano y sus instituciones, cierre comillas. O sea que la cárcel de Tocorón, el centro penitenciario de Aragua, allí ubicado en esa entidad central, iba a ser el epicentro, el cerebro de una serie de hechos violentos que pensaban ejecutar en el país grupos de extrema derecha. Me estoy refiriendo en esta ocasión a ese filón en cuanto a los apoyos o los instrumentos que el traidor a la patria emplea para hostilizar a las instituciones. Porque el artículo habla de organizaciones subversivas, paramilitares, etcétera, etcétera. Y omite, en mi criterio, a las bandas criminales, al AMPA común, que, como hemos dicho, algunas de ellas fueron captadas por grupos políticos para crear violencia en el país. Pero el artículo también habla de la coordinación con repúblicas extranjeras o enemigos exteriores. Bueno, recuérdese que Estados Unidos considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, según el decreto del expresidente Hussein Barack Obama. Y en la región latinoamericana parece resucitar el denominado Grupo de Lima. ¿Se acuerdan? Aquella coalición de países que pretendieron ingresar a Venezuela desde Colombia por la frontera con Táchira para traer una supuesta ayuda humanitaria. Esos presidentes del Grupo de Lima reconocían a un diputado como presidente de Venezuela por el solo hecho de haberse juramentado o autojuramentado en un sector de la Gran Caracas. Entre esos mandatarios estaba el entonces presidente chileno Sebastián Piñera, recientemente fallecido en un accidente en un helicóptero. Fracasada esa pretensión de caotizar a Venezuela, porque el ingreso a un país sin permiso de sus autoridades implica una invasión, eso desataría una violencia de impredecibles resultados. Bueno, fracasado ese plan, ahora el actual presidente de Chile parece agarrar el testigo dejado por Sebastián Piñera y están tras el proyecto de que Estados Unidos incluya a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Recientemente entrevisté a la viceministra de Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, y me contó que 9 días antes de que Donald Trump dejara la Casa Blanca, incluyó a Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Esta funcionaria contó que una vez tomada esa decisión por el saliente gobierno de Trump, 30 entidades bancarias, 30 entidades bancarias se retiraron de Cuba. Pero vuelvo al hilo principal, que es la descripción de los factores que entran en juego para que el traidor a la patria cumpla su cometido. Hablamos de organizaciones criminales y ahora estamos describiendo el otro pilar, repúblicas o enemigos externos. Entre esos enemigos exteriores está el llamado Grupo de Lima, y decía que uno de los países que integró ese grupo, enemigo de Venezuela, es Chile, cuyo actual presidente
decimos, impulsa la idea de que a Venezuela se le incluya en la lista de los países patrocinantes del terrorismo. Ese plan inició el 15 de marzo pasado, cuando un grupo de congresistas republicanos le solicitaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declarar al Tren de Aragua como una organización criminal internacional. Por allí van los tiros. Primero declaras a esta organización Tren de Aragua, que ellos dicen que todavía existe, como una organización criminal internacional, y después avanza a la declaratoria del país presuntamente patrocinante de esta banda criminal como uno de los países patrocinadores del terrorismo. Ese es el plan. Bueno, ese plan siguió con una medida que tomó recientemente el presidente de Chile, Gabriel Boric, el pasado 11 de abril. Ese día, Boric llamó a consulta a su embajador en Venezuela, Jaime Gas-Murí, porque el canciller venezolano, fíjense la motivación de esta llamada de consulta, porque el canciller venezolano Iván Gil declaró que el Tren de Aragua no existe. Que dicho sea de paso, esa declaración o esa consideración que puso el canciller Iván Gil también la había expuesto días antes el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, basado en cifras, basado en hechos, porque recuérdese que cuando ocurrió la toma de la cárcel de Tocorón, el ministro nos declaró, la toma ocurrió el miércoles 20 de septiembre, el jueves 21 el ministro nos declaró desde esa cárcel informando la captura de 68 integrantes del Tren de Aragua, con lo cual proclamaba el ministro Remigio Ceballos el fin de esa estructura delincuencial, porque le habían tomado la guarida y habían capturado a parte de su plana mayor. Pero vean este detalle. El presidente chileno toma la decisión de llamar a consulta a su embajador porque no acepta, el presidente chileno, la declaración del canciller Iván Gil. Pero cuando anuncia la medida, lo escribe así en su cuenta, en una de sus redes sociales, abre comillas: he tomado la decisión de llamar a consulta al embajador de Venezuela, Jaime Gas-Murí, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país. He instruido tomar acciones que sean necesarias tanto ante el gobierno venezolano como también ante organismos internacionales. Cierre comillas. Una cosa que pareciera no guardar relación con el asunto del Tren del Llano, a juzgar por lo que acabamos de leer. Porque si él está llamando a consulta a su embajador aquí en Venezuela porque no le gustaron las declaraciones del ministro Iván Gil, ¿por qué él tiene que decir, el presidente chileno, que va a tomar acciones que sean necesarias ante el gobierno venezolano y ante organismos internacionales? Y va a llamar al embajador suyo aquí en Venezuela para que le proporcione información. ¿Información sobre qué? Porque no lo aclara allí en este escrito. Bueno, avancemos. Parecen actores que actúan o que pretenden actuar por separado. Pero vean los temas. Tren de Aragua, entidad central del país donde el Aizami fue gobernador. Pero hay otra nación con la que el grupo de el Aizami coordinaba esas acciones para hostilizar y desmembrar la economía venezolana. Me estoy refiriendo a Estados Unidos. Y aquí en este punto voy con un dato exclusivo. ¿Quién era el intermediario entre Estados Unidos y Tarek el Aizami para conseguir el propósito ese que le estamos describiendo, de hostilizar, de caotizar? ¿Quién era el intermediario? Es allí donde entra en juego Samar López.
también detenido el martes pasado, el mismo día que detuvieron a Tarek El Aissami. López ganó parcialmente un juicio en Estados Unidos donde lo acusaban de participar en, abre comillas, una compleja operación internacional de evasión de sanciones y lavado de activos, además de venderle presuntamente armas a un grupo irregular colombiano. Esas eran las acusaciones, o esas son las acusaciones de Estados Unidos. Aquí tengo un resumen del proceso penal, de ese proceso penal estadounidense, donde vinculan a López con El Aissami. Una acusación similar a la que plantea el Ministerio Público venezolano. Abre comillas. En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a López y su conspirador Tarek Zaidan El Aissami Madad como narcotraficantes. Cuando dicen designó, interpretamos que lo acusó, especialmente designados de conformidad con la ley para la designación de cabecillas del narcotráfico en el extranjero por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional. López proporcionó apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de y actuando por o en nombre de El Aissami, aquí lo mencionan por su segundo apellido, Madán. Por más de 2 años, López y otros defraudaron al gobierno estadounidense al participar en transacciones prohibidas por la ley para la designación de cabecillas del narcotráfico en el extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la ley de cabecillas y regulaciones relacionadas. Cierre comillas. Aquí en Venezuela, el fiscal general le asigna un papel similar a Samar López, un papel muy parecido al que nombraron o catalogaron a López allá en Estados Unidos. Fíjense que el fiscal Tarek William Saad dice de Samar López lo siguiente: era el operador financiero que facilitaba las conexiones de dinero en efectivo, cuentas digitales y criptomonedas para sostener toda la operación de esta mafia, a la mafia enquistada en petróleos de Venezuela, a cuya cabeza, según la investigación del Ministerio Público, estaba el expresidente o el entonces presidente de PDVSA, Tarek El Aissami. Ahora, ¿por qué Samar López sirve de intermediario entre Estados Unidos y Tarek El Aissami? ¿Acaso el sobreseimiento parcial otorgado por la justicia estadounidense implicaba determinada misión que le encomendaron a Samar López? Te perdonamos aquí y nos ayudas allá en Venezuela. ¿Es así? ¿Es descabellado esta teoría? Recordemos que hay un plan que sectores estadounidenses han planteado abiertamente, y ese plan es acelerar, voy a decirlo con las palabras textuales del ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, acelerar el colapso de la economía venezolana. Lo dijo públicamente el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Bromfield, en una entrevista. Ahí estamos viendo algunas escenas de esa entrevista. Bueno, eso de acelerar el colapso de la economía se parece mucho a lo de implosionar la economía, que era el propósito del grupo El Aissami, según la Fiscalía. Y allí entramos a conversar sobre el tercer detenido. Me refiero al exministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa. Pongamos algo de contexto. Serpa ocupó puestos claves en el sistema económico venezolano. Estuvo en el Fondo de Desarrollo Nacional, por ejemplo, vicepresidente de Finanzas de PDVSA, representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. De acuerdo a fuentes, Simón Serpa está metido en este plan de acelerar el colapso de la economía
implosionarla, con el propósito de provocar la caotización de Venezuela y dar al traste con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero ¿cuál fue el papel de Simón Serpa, del exministro Simón Serpa, en ese plan de la caotización que siempre estamos caracterizando? Más allá de lo que dice el fiscal general respecto a empresas de maletín en el Ministerio de Comercio, porque eso fue lo que nos dijo el fiscal general el martes pasado, describiendo lo que yo denomino la sexta trama. A las 5 tramas estas de corrupción, el fiscal describe o añade, en mi interpretación, una sexta que sería la participación del exministro Simón Serpa a través del Ministerio de Comercio y de el Fonden. Pero, como les decía, más allá de eso, a Serpa lo tenían como un espía. ¿Espía para qué? Para informar a los estadounidenses, a los grupos estadounidenses que están en ese plan de colapsar la economía, para informarle a ellos todos los proyectos que significasen el ingreso de alimentos, medicinas y otros bienes en la Venezuela sancionada por Estados Unidos. Estados Unidos nos dicta unas medidas para dejarlas allí a la deriva, esperando que se cumplan por sus propios medios. Ellos tienen que cerciorarse de que todas esas sanciones hagan su efecto, es decir, el colapso de la economía tal como lo describió el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Bromfield. También sabemos, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro muchas veces, que Alex Saab fue pieza clave para burlar el bloqueo, esas sanciones, y traer a Venezuela medicinas y alimentos. Por eso Estados Unidos estaba a la caza de Alex Saab para cortarle a Venezuela la posibilidad de que le entraran alimentos y medicinas vía Alex Saab. Por eso sus itinerarios de vuelo, sus viajes, eran casi un secreto de Estado. Pero he aquí, y aquí voy con el dato exclusivo, que fue el exministro Simón Serpa quien le entregó presuntamente el itinerario de ese viaje donde Alex Saab fue capturado. El ministro, repito, el exministro Simón Serpa fue quien le entregó a los estadounidenses ese itinerario de viaje donde Alex Saab fue capturado en Cabo Verde el 12 de junio del año 2020. Allí lo capturaron agentes de Interpol. ¿Cómo sabían que iba el avión a detenerse allí a hacer una recarga? Ya lo sabían porque presuntamente el exministro Simón Serpa le había entregado todo el itinerario de ese último viaje de Alex Saab. Fíjense, yo voy a leer una de las tantas notas periodísticas publicadas con ocasión de la detención de Alex Saab. Basta con leer una sola para hacerme la pregunta que voy a exponer. Esta nota dice: en julio de 2019, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido por conspirar para cometer lavado de dinero y por lavado de dinero relacionados con un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela. La acusación indica que desde 2011 y hasta 2015 aproximadamente, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema de soborno. Explican que se trataría de más de 350 millones de dólares. Según el texto, en noviembre de 2011, Saab y Pulido obtuvieron un contrato para construir viviendas de bajos ingresos. En ese contexto se habían aprovechado del cambio oficial venezolano, presentando documentos de importación falsos para bienes y materiales
que nunca llegaron y sobornando funcionarios para la aprobación de esos documentos. Analistas estiman que Saad no resistirá acuerdo con la Fiscalía. Este mismo día, Saad fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y señalado de tejer una red de corrupción que permitió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución. Bueno, fíjense, de acuerdo a esta nota, Saad cometió hechos de corrupción en Venezuela. De acuerdo a esta nota, ¿quién está llamado a sancionar esos presuntos hechos de corrupción que cometió supuestamente Saad? ¿Estados Unidos o Venezuela? ¿Quién es el que está ¿Quién es la víctima en el esquema de esta nota? La víctima es el Estado venezolano, que fue burlado presuntamente por Saad. Ahora, ¿por qué Estados Unidos le abre un juicio a Saad por unos delitos que cometió en Venezuela en perjuicio presuntamente del Estado venezolano? La nota también dice que Saad se benefició de los contratos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y la nota dice el gobierno en disputa, porque recuérdese que Estados Unidos no reconoce las elecciones del 20 de mayo del año 2018, donde salió vencedor el presidente Nicolás Maduro. Ok, si esos contratos burlaron las leyes venezolanas, ¿por qué la justicia estadounidense quiere castigarlo si el delito presuntamente se cometió aquí? Bueno, allí nos damos cuenta que las acusaciones de la justicia estadounidense para con Saad no son cónsonas con sus leyes. Porque la justicia gringa, vuelvo a decir, quiere castigar a una persona que supuestamente cometió delitos en Venezuela. Y es allí donde cobra vida la teoría del gobierno, expuesta a través de muchos voceros. Detuvieron a Alex Saad para quitarle a Venezuela las posibilidades de que le ingresen medicinas y alimentos traídos por esta persona, por este empresario. Bueno, quiero aprovechar para referirme a la actualización hecha por el fiscal general sobre la operación anticorrupción. El fiscal dijo que el pasado martes que suman 54 los detenidos sobre los cuales el Ministerio Público está solicitando un juicio, 54 acusados, dijo textualmente. Aquí es válido recordar que fueron originalmente 81 órdenes de aprehensión, de las cuales se ejecutaron 61. Y de esos 61 detenidos, la Fiscalía está solicitando abrir un juicio contra 54, según las cifras que nos expuso el fiscal general el martes pasado. Bueno, como ven, aquí hay una trama de corrupción. Por eso es que el fiscal decía que Tarek El Aissami, Serpa y López estaban en conexión con el eje Washington-Miami. Y aquí hemos explicado con algunos datos exclusivos en qué consistía esa conexión. Porque como les decía en algún momento de la exposición, hay actores que parece que no están relacionados, pero en el fondo van por el mismo camino. Fue sorpresivo para todos nosotros, los periodistas que hemos hecho seguimiento a este caso, la detención del exministro Simón Serpa, pero ya vemos cómo encaja en este plan. También fue sorpresivo la detención del empresario Samar López, pero también ya vemos cómo encaja en este plan. Ya una vez imputados este jueves pasado, la Fiscalía tiene 45 días para presentar un acto conclusivo. Los resultados o afinar la investigación. Ese acto conclusivo, lo hemos explicado aquí muchas veces, puede ser una acusación, una solicitud de juicio, puede ser un sobreseimiento porque la Fiscalía no consiguió elementos que responsabilicen penalmente a estas personas, o puede ser un archivo fiscal. Es decir, todavía no tengo los elementos, no me cierre el expediente. Estoy pendiente de cualquiera de estos movimientos que están descritos en el Código Orgánico Procesal Penal y que ya empezaron a aplicársele a estos últimos 3 detenidos con ocasión de
la segunda fase de la operación anticorrupción. Recuérdese que hay 17 órdenes de aprehensión por ejecutar. No sabemos la identidad o las identidades de estas personas a las que ya les tienen estas órdenes de aprehensión. Hasta aquí nuestro programa dominical. Si fue de su agrado, dele me gusta, suscríbase y active la campanita para que le llegue la notificación de este programa y los demás que se transmiten por acá por laiguana.tv. Que Dios me los bendiga. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.